conociendo. Eh, una vez completado, culminado el estudio de mercado y obteniendo las conclusiones favorables de que existe realmente una demanda potencial suficiente como para hacer por lo menos hasta lo que se puede conocer o saber en ese momento de la planeación, que pueda hacer este proyecto viable y factible. Entonces se continúa con la siguiente etapa, que es el estudio técnico. Eh, Les había yo comentado que, bueno, de este estudio técnico, la parte central, la parte más importante y fundamental, se conocen como la etapa de ingeniería básica e ingeniería de detalle, pero que, pues para llegar a la ingeniería básica, sobre todo, bueno, hay un par de detalles que se tienen que revisar antes. Entre ellos, bueno, cómo proponer y poder realizar hasta cierto punto una buena distribución en la planta, que fue lo que estuvimos revisando la semana pasada. Y por otro lado, pues cómo ubicar o poder seleccionar dónde conviene más instalar o desarrollar ese proyecto. Lógicamente, la base para que se realice el estudio de localización, pues o básicamente se supone es poder determinar todos los elementos o los factores que de alguna manera benefician al proyecto y que por lo tanto convendrían en un momento determinado. Insisto, la base de la cual se tiene que partir es el hecho de que hay cierta flexibilidad o existe la posibilidad real de llevar ese proyecto y desarrollarlo en distintos lugares. Es decir, no quiere decir que en todos estos lugares se vaya a crear o a replicar el proyecto, sino más bien que no haya pues un espacio, un terreno, una instalación definida desde antes o predefinida, sino que más bien existe esta posibilidad de analizar opciones y finalmente pues elegir aquella que pareciera más conveniente. Es el secreto, la esencia de los estudios de localización de planta. Y no localicé la presentación, más que en la parte práctica ya del algoritmo para ubicación de la planta. Entonces, bueno, pues se los voy a tener que comentar o platicar nada más, excepto les digo la última parte. De cualquier forma, si hay alguna duda o alguna situación que vaya surgiendo, pues me pueden preguntar. Bueno, entonces, decíamos que la parte importante de hacer un estudio de localización del proyecto es obtener las mayores ventajas posibles que se puedan sacar o a las que podamos acceder, siempre y cuando, claro, estas ventajas pues estén relacionadas precisamente con el lugar o el sitio ya físico, ya concreto, donde se desea, o mejor dicho, donde se supone que sería estratégicamente más conveniente instalar ese desarrollo o desarrollar esa infraestructura. Esto porque tendríamos que partir también caer en cuenta o resumir que no necesariamente todas las ubicaciones van a cumplir exactamente con las mismas características en la misma dimensión y por lo tanto, bueno, habrá ventajas y desventajas en cada una de ellas, de esas posibilidades. Regularmente, bueno, la metodología recomienda al menos comparar tres posibilidades distintas de localización del proyecto, pues para, digo, que el proyecto, el estudio no sea tan escueto. Claro que esto no está limitado, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos 6 posibles ubicaciones, pues digo, se pueden analizar las 6, no hay mayor complicación, la metodología es la misma. Ahora, insistíamos, o les insistía yo en el hecho de que no necesariamente todas estas ubicaciones van a compartir las mismas características de resultar ser ventajosas o no para el proyecto. Y por lo tanto, el primer paso pues será definir o encontrar
aquellas características del entorno que en un momento dado pudieran, primero que nada, beneficiarnos al momento ya de operar el proyecto, es decir, que si se llegara a realizar, a instalar y se trabajara, bueno, pues qué es lo que nos ayudaría a que se operara mejor. Y por otro lado, bueno, también considerar aquellas circunstancias que en un momento dado pudieran ser riesgosas y que por lo tanto, en un sentido contrario, no nos convendría tener en el entorno o en el lugar en donde esté ubicado, localizado ese proyecto. A estos son los que les llamaríamos factores. Y factores, bueno, pues hay bastantes, sin embargo, no necesariamente quiere decir que todos vayan a impactar de la misma manera cada proyecto, porque esto dependerá en cierto modo de su naturaleza. Y lo que sí, insisto, estos factores debemos de considerarlos que corresponden al entorno, al medio o a las circunstancias. Eh, Como que, por ejemplo, bueno, si el proyecto del que estamos haciendo el estudio fuera, en cierto modo, susceptible a condiciones, una condición climática particular, vamos a suponer que estamos elaborando alimentos y además alimentos precederos, y pues bueno, un entorno donde hubiera una humedad excesiva, pues sería poco conveniente para la conservación de mi producto. Tendría yo que invertir más en refrigeración, en cuidados o incluso en un manejo, en un transporte pues más delicado y más detallado de mi producto. Y igual si la temperatura fuera, son una temperatura alta, fueran cosas que también me afectan por la aceleración en cuanto a la descomposición de los alimentos, y bueno, un clima caluroso, una zona calurosa tampoco sería como que lo más conveniente, lo más ideal en este caso particular de desarrollo. Si mi proyecto tuviera que ver con pues la explotación o el uso de materias primas provenientes de la agricultura, no sé, pensemos en que procesáramos jugos naturales de frutas o conservas de frutas, eh, pues alguna otra circunstancia en donde ya el alimento final, el producto final, dado el proceso y los conservadores que pueda tener, ya no es tan susceptible al calor, pero sin embargo las cosechas o la materia prima sí requirieran pues una temperatura, un clima un tanto más caluroso para poderse dar bien. Bueno, entonces ahí sería al revés, ¿no? Quizá nos convendría más considerar climas pues un tanto más cálidos para acercar o poner ese proyecto. Y ¿qué otra cosa? Bueno, esto, por ejemplo, respecto a factores que tengan que ver con la situación climática. Puede ser que también o tengamos que considerar factores que tienen que ver más con situaciones, pues, del índole político, bueno, no sé si decirle exactamente leyes, pero vaya, aunque por ejemplo en un territorio, en un país, pues existen ciertos lineamientos o ciertas disposiciones legales que pueden restringir la operación de cierto tipo de proyectos o de cierta actividad económica, o al revés, promover el desarrollo de esa actividad, pues son circunstancias que a veces también necesitaríamos tomar en cuenta. Incluso dentro de un mismo país o a veces dentro de una misma región, y pues hay comunidades, hay municipios que tienden más a procurar el apoyo o el desarrollo hacia cierto tipo o sector productivo, sector de operación, y generan o independientemente de la legislación o la disposición general que exista, pues generan así como que legislaciones particulares o excepciones momentáneas o no sé si llamarle también decretos, en los cuales, bueno, pues hay ciertos apoyos o beneficios exclusivamente para un tipo
giro a un tipo de actividad en particular. Y bueno, siendo ese el caso, pues a veces también conviene atender o acercarse a esos lugares. Claro que generalmente estas disposiciones pues son solamente de carácter temporal. Regularmente pues esos apoyos surgen o nacen para atraer ese tipo de inversiones, y una vez que la inversión ya está asentada, ya está operando, bueno, pues se eliminan o se quitan. No quiere decir que necesariamente ahora se vaya a atacar ese sector, sino que sencillamente, bueno, pues ya tienen las mismas condiciones que el resto de los participantes o el resto de los sectores industriales, pero al menos para el arranque o el inicio de la operación del proyecto, pues eso representaría cierta ventaja. En la parte contraria, estas disposiciones o cuestiones que tienen que ver con legislatura, y tienden también de repente a proteger ciertas áreas, a evitar cierto tipo de contaminación, y por lo tanto restringir algún tipo de actividad en particular, actividad económica, actividad industrial, y por lo tanto, bueno, o son disposiciones en las que de plano no autorizan nada que tenga que ver con ese sector, o con esa línea de trabajo, o que para desmotivar o desincentivar el desarrollo de estas industrias, pues ponen ahora un impuesto especial. En vez de darles ciertos beneficios, pues más bien ahora se trata de encarecer la operación de esta actividad, precisamente con la idea de que, bueno, los empresarios se ven menos motivados a instalar en esas zonas que les interesa cuidar cierto tipo de empresas, cierto tipo de trabajos. Y esto, pues finalmente les digo, también es una cuestión a considerar que sigue siendo en el ámbito de la legislación, en el ámbito de la política pública, pero bueno, aquí más bien estaremos viendo espacios en los que resultará afectado cierto tipo de proyectos. Si mi proyecto tiene que ver con eso, pues me conviene buscar otras alternativas. Y también se habla, por ejemplo, como factores relevantes, aunque esto no siempre aplica, también hay que decirlo, la cuestión de la cercanía con las materias primas, con la producción de lo que yo considero mi insumo principal, o la cercanía con el mercado, pero aquí también hay consideraciones pues muy particulares a hacer. ¿Cuándo conviene que un proyecto pueda ubicarse o instalarse cerca de las zonas en donde esté disponible la materia prima? Pues regularmente hay dos cuestiones. Cuando esta materia prima, insisto, puede igual dañarse o sufrir daños o echarse a perder si yo la traslado distancias considerablemente largas, o cuando el traslado o el transporte del material en su estado natural, o sea, así como se obtiene o se explota de la naturaleza, lleva un gran porcentaje, digamos, de residuos que no serían aprovechables. Me explico. Por ejemplo, en el caso de una empresa que procesara o enlatara, por ejemplo, sobre todo pescado, mariscos, cuestiones que están cerca de los lagos, los mares, y si después de realizar la pesca en el mar, se trasladaran esos alimentos pues, varios kilómetros para llegar a las plantas de proceso, y insisto, este traslado pues tendría que ser en condiciones muy particulares, que de entrada pues ya va a encarecer la operación, pero también pues corre el riesgo de que si de repente no funciona bien el refrigerador del transporte, o resulta que en el camino hay alguna circunstancia en la carretera que no se pueda pasar, que haya habido un derrumbe, una interrupción, o alguna cuestión por el estilo, y que retarde la entrega de esas materias primas, pues también corremos el riesgo de que se puedan echar a perder. Por eso, bueno, conviene en todo caso, pues instalar la, la planta, la industria muy cerca de donde se recibe la materia prima. Incluso en ese sentido, y particularmente hablando de productos del mar, de pescado o peces ya procesados o industrializados, en muchas ocasiones incluso en la misma planta de proceso se instala dentro de las embarcaciones,
y prácticamente así como se va obteniendo el producto del mar, se procesa, se lava, en general se hace todo lo que se requiere y se enlata dentro de la misma embarcación. La cuestión es que ya cuando llega a puerto, pues lo que descarga es producto y ya no el pescado en su estado natural. A ese punto, a ese extremo se llega en algunos casos. El otro ejemplo también típico es, digamos, cuando estas industrias o estos proyectos tienen que ver con explotación minera, dependiendo de, bueno, cuál es el material o el mineral que se está explotando, y la concentración que hay en cada terreno, en cada espacio o en cada mina, varía un poquito en porcentaje. No me refiero, por ejemplo, a que si yo estoy explotando una mina para producir cal o para producir cemento, pues puede ser que un buen porcentaje de lo que estoy extrayendo del terreno me sirva o se convierta finalmente en materia prima para el producto y finalmente pues, útil para el proceso. Aún así, a lo mejor estamos hablando de un 70-80% del material que extraigo. Hay todavía un 30% que se va a convertir en residuo. Pero si hablamos, por ejemplo, de la explotación de minerales, sobre todo de metales, regularmente la beta cuando se extrae la piedra, digamos, el material de la mina, pues suele contener, insisto, dependiendo de la concentración y dependiendo del metal que yo esté buscando, a veces un 2% y a lo mejor hasta un 10% de material útil, o sea, por cada pedazo de material de piedra que se extrae o por cada tonelada, el 2% de eso es realmente el material que estoy buscando. A lo mejor hasta, les digo, una buena concentración se considera ya un 10%. El resto, pues es piedra que pues, es un residuo, no tiene valor comercial para mi proceso. Y esto quiere decir, imagínense ustedes que si yo extraigo el material y luego lo transporto 150 kilómetros a mi planta de proceso y ahí y separo lo que sí me sirve de lo que no me sirve, prácticamente lo que estoy invirtiendo en ese transporte, el 90% o 95%, pues es gasto inútil porque estoy llevando residuos, estoy llevando material que no me va a servir. En esos casos, bueno, pues más bien cerca de donde se extrae el material, conviene empezar a hacer esa separación y finalmente, bueno, a lo mejor ya lo que separo y obtengo como material más aprovechable o más útil que estoy buscando, pues ahora sí lo transporto. Aún así, quizás ese material todavía lleve un 10% de materias que se van a convertir en residuo o en desperdicio, pero al menos ya estoy, el 90% de lo que invierto en mover ese material, pues es material útil o aprovechable. De otra manera, les digo, estaría más bien moviendo desperdicio en vez de material útil. En esos casos también, en la cuestión minera, pues se considera que es conveniente buscar instalar este tipo de proyectos, pues muy cercanos al lugar donde se extrae la materia prima, no la mina, que normalmente, bueno, estas minas, como tienen una concesión de explotación, pues sí, la empresa se instala casi, casi sobre el terreno que se va a explotar. En estos, les digo, casos y quizá alguna consideración de proyectos por el estilo, conviene eh, ubicar o tratar de realizar o de desarrollar esa instalación, esa infraestructura, considerando la disponibilidad o la zona en que se obtiene la materia prima y que no se tenga que desplazar mucho. Sin embargo, si la materia prima no es no se echa a perder tan fácil y, bueno, eventualmente pues puede transportarse o de hecho necesita transportarse, vaya, pues no sería ya un factor que influya, ¿no? Incluso vamos a pensar que si el material principal, los materiales principales con los que yo quiero hacer mi proceso van a ser de importación, pues de todas maneras yo necesito moverlos desde otro país, entonces ahí no aplicaría tanto el considerar este factor relevante o principal, porque de todas maneras yo tengo que hacerme el ánimo a tener que transportar los materiales que requiero para mi proceso.
Respecto a ubicar el proyecto cerca de los mercados o cerca de donde están los consumidores, bueno, aquí también depende mucho obviamente de la naturaleza y pues qué tan particular o tan local sea mi bien o mi satisfactor que quiero generar a través del proyecto. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a pensar que insisto, si yo voy a fabricar un producto químico que se utilice para ciertos procesos particulares y resulta que hay tres plantas que utilizan solamente esa materia prima, ese insumo, y las tres plantas están localizadas, digamos, en la misma región o en el mismo estado, pues me conviene bastante instalarme en esa misma región, esperando que de estas empresas, pues, estén interesadas en comprarme a mí, que yo las abastezca, al menos alguna de ellas. Y por lo tanto, dado que los compradores de este producto en particular están bien localizados, pues lo que yo gastaría en llevarles ese producto eh, sería menos, o sea, se reduciría el costo si yo puedo estar instalado cerca de donde se encuentran ellos operando. Tenemos el caso, por ejemplo, bueno, de la industria automotriz en México. Ya ven que hay zonas de desarrollo muy particulares, una de ellas está en Aguascalientes, por ejemplo. No quiere decir que solamente ahí se fabriquen coches o solamente ahí se vendan coches, pero bueno, sí hay plantas importantes y por lo tanto muchos de los fabricantes y consumidores de esas partes de automóvil que después se utilizan en las armadoras se encuentran ahí y entonces se genera como que un área de desarrollo, un área específica y ya después el producto terminado, es decir, los automóviles terminados, pues esos ya son los que se mueven o se distribuyen a, pues, a toda la región, a todo el país, e incluso, bueno, hay líneas que son o unidades que se van de exportación y ya se mueven a otro lado. Pero me refiero a que son concentraciones o espacios donde una industria en particular pues trata de tener auge o se concentra precisamente para eh, ayudar en la logística, más que exista otro factor determinante. Ahí, en estos casos, sí podríamos decir que hay cierta ventaja en ubicarse cerca del consumidor o cerca del mercado, porque estos consumidores, insisto, están localizados en su mayoría en una sola zona. Sin embargo, no sé, hablemos por ejemplo de que si yo fabrico un producto de consumo general, eh, digamos el caso de los compañeros que les tocó la fábrica de jabón de tocador, jabón de pastilla, pues bueno, este producto pues es consumido, si no por el total de la población, pues por lo menos sí por un 90-95% de las personas pueden llegar a utilizar este producto. Y bueno, considerando que la población está distribuida a todo lo largo del territorio, es más, a todo lo largo, digamos, casi del planeta, y pues no, sería difícil decir, bueno, es que mi mercado está ubicado, está localizado en tal zona, en tal estado, en tal ciudad, porque prácticamente mercado pues hay en todos lados. Entonces, sí, no sería muy lógico el tratar de acercarme a una zona donde estuvieran más personas o donde estuviera la concentración del mercado, siendo que en muchos lados voy a encontrar pues esos clientes potenciales, esa demanda que puede consumir mi producto. O sea, ahí no puedo hablar de considerar a los consumidores o a los clientes como un factor para obtener ventaja y tratar de localizar mi proyecto, porque insisto, pues ellos están distribuidos en todos lados. Entonces, independientemente de hacia dónde me encamine yo, hacia dónde busque instalarme, pues siempre habrá clientes que estén más cerca y clientes que estén más lejos. Bien, y con esto, bueno, espero se vaya comprendiendo o entendiendo a qué se refiere la metodología cuando habla de los factores importantes o factores críticos para la instalación o la operación del proyecto. Insisto, estamos considerando
pues algo que le pueda dar ciertas ventajas o ciertos riesgos, ya es en el momento en que el proyecto se desarrolle, se termine y se empiece a operar, al estar localizado en un sitio o en otro. Algo que también suele ser muy común, sobre todo en proyectos que buscan internacionalizarse, o sea, que tienen la posibilidad de instalarse en diferentes países, pues es, por un lado, la capacitación o la capacidad de la mano de obra, es decir, del personal que se puede encontrar y de pues el grado de especialización de ese personal entre diferentes regiones o diferentes países. Y también, pues, otra cosa que es real, la cuestión salarial. Si el dueño del proyecto, los que lo piensan desarrollar, tienen esa posibilidad de buscar diferentes naciones para poder instalar infraestructura, pues la cuestión de capacidad o capacitación y sueldos finalmente sigue siendo otro factor a considerar, ¿no? Y en ese sentido, pues la experiencia, la lógica nos dice que normalmente las empresas tratan de buscar las zonas donde exista la capacitación mínima del personal que requieren para operar el proyecto y pues con un nivel salarial, un tope salarial que sea lo más limitado, lo más bajo posible. Digo, esto cuando la organización tiene esa posibilidad de buscar ubicaciones en diferentes países. A veces la idea de crear el proyecto pues está también muy concentrada, muy centrada en una sola región o un solo país. Y entonces, bueno, ahí las opciones se buscan dentro de ese país. Aún así, digo, la cuestión en cuanto a la disponibilidad de trabajadores con la preparación, la capacitación y la educación formal que se requiere para mi proyecto, eso sí puede haber diferencias incluso dentro de la misma región o dentro del mismo país, ya no hablando de internacionalizarse. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado de factores generales, hablamos del clima, hablamos de la disponibilidad o la cercanía con la producción de las materias primas o de los insumos principales, hablamos de cuestiones de orden legal o político o sociopolítico, hablamos de cuestiones bueno, en cuanto a las personas que puedan contratar y que puedan operar ese proyecto, de su capacidad, del nivel salarial. Y serían así como que los ámbitos o los tipos de factores a considerar. Y dentro de cada uno de ellos, bueno, pues vemos que hay distintos subfactores, o sea, ya puntos muy, muy particulares. Eh, y esto decíamos al principio de la clase, que es el primer paso que sugiere la metodología, ¿no? De determinar para la naturaleza del proyecto que se quiere crear, cuáles podrían ser estos factores importantes o condicionantes. Vamos a decir que a lo mejor si tratáramos de listar todos, encontraríamos unos 20, 25, 30 factores diferentes a considerar, pero sin embargo esto no quiere decir que todos los proyectos se vayan a ver influidos o modificados por todos estos factores. A lo mejor de entre ellos va a haber unos 7, 8 que serían los que realmente al proyecto particular que se está analizando, planteando, le pueden beneficiar o le pueden perjudicar de manera importante. Y entonces solamente se van a concentrar el estudio en esos pocos factores ya puntuales, ¿no? Que son los que tendría que tomar en cuenta. Por otro lado, bueno, pues también ya mencionamos que la metodología sugiere o comenta que al menos se puedan disponer de 3 alternativas o proponer 3 alternativas de zonas o de lugares en los cuales se considere posible o probable instalar ese proyecto. De tal manera que si por un lado ya tengo mis factores a considerar y por otro lado tengo posibles ubicaciones, entonces ya puedo empezar a hacer una comparación en el sentido de decir, bueno, de cada una de las ubicaciones que yo estoy considerando como
potencialmente probables, qué tantos o tantas ventajas o qué tan presentes están aquellos factores que considero que me benefician o qué tan presentes están aquellos factores que considero que se volverían de riesgo para mi proyecto. De tal manera que yo pueda elegir de entre las ubicaciones pues ya sugeridas o probables, aquella donde, insisto, se pueda notar o se llegue a la conclusión de que voy a obtener las mayores ventajas y al mismo tiempo, combinado, quizá voy a tener los menores riesgos. Eh, en general, pues bueno, en esto se basa la mecánica o el procedimiento para seleccionar una posible ubicación del proyecto. De hecho, al final de este estudio, pues regularmente debo de obtener ya pues de la zona en que yo considere con mejores condiciones, una decisión de que el proyecto se instalará ahí. Ahora, también suele suceder que de repente, bueno, pues entre las ubicaciones que estoy comparando, hay unas que están mejor en ciertos aspectos o ciertos factores y otra ubicación que pues es más bien fuerte o es muy buena, pero en otros aspectos. Aquí es donde se empieza a complicar entonces un poco la decisión, porque pues, digo, quizá no necesariamente va a haber una sola ubicación que cumpla muy bien o tenga o ofrezca las mayores ventajas de acuerdo a todos los factores que ya previamente había definido. Por lo tanto, también la misma metodología nos propone un sistema de calificación numérico. Si lo vemos en la realidad, pues todas estas evaluaciones en cierto punto, aún con datos, pues tienden a ser un poco subjetivas. Pero digo, esta herramienta pues nos permite tratar de reducir esa subjetividad y utilizar una escala numérica para calificar las ubicaciones. A esto se le conoce como localización, ubicación o procedimiento de localización por puntos. Eh, Eso sí, déjenme proyectarlo, permítanme tantito. Bien, la metodología, bueno, obviamente nos pide crear una tabla para tener mi información ordenada, mis datos ordenados, con la siguiente estructura. En principio, voy a tener una columna donde considero los factores importantes que estoy buscando en mi proyecto, ya sea que sean deseables o dijimos que sean riesgosos, ¿no? Aquí voy a mencionar todos. En el ejemplo, bueno, nada más se menciona factor 1, 2, 3, 4, pero bueno, en realidad en la práctica, pues aquí más bien tendría que describir cuál es el factor al que me estoy refiriendo. Y como dije, no solamente pueden ser 4, puede haber más. Pero ese sería el primer paso, ¿no? Dijimos de todas maneras, la metodología sí sugiere como principio que se encuentren y se definen estos factores que se consideran principales o importantes para el desarrollo del proyecto. La segunda columna, como ustedes ven, dice ponderación. En esta ponderación parte o se asume que, bueno, si bien existen diferentes factores que me puedan, o que debo yo de considerar para una mejor operación futura del proyecto, no necesariamente todos esos factores tendrían la misma relevancia o la misma importancia. Es muy probable que existan algunos de ellos, algunas condiciones, que sean más significativos para el desarrollo del proyecto, ¿no? Vamos a insistir o decir que si por el tipo de actividad que estoy planeando eh, puede verse afectada por una cuestión climática, y por otro lado también estoy considerando la disponibilidad de personal capacitado según pues el área o particularmente lo que yo requiero para la operación de mi proyecto, pues son dos factores
a considerar, ¿no? Pero de ahí tendría que preguntarme, bueno, ¿qué es más importante? En un momento dado puedo sacrificar un poco la cuestión climática por el hecho de conseguir al personal que requiere mi proceso, o es mucho más importante que efectivamente el clima esté dentro de los parámetros X que me benefician más, aunque en un momento dado, pues si yo no encuentro este personal capacitado, corra con los gastos y, bueno, piense en instalar la infraestructura para capacitar ese personal. Del que yo decida que puede ser más representativo, más importante, pues le voy a dar una calificación mayor. Y esto es a lo que se refiere la ponderación. Como ustedes, bueno, estamos observando aquí en la tablita, no es estricto porque al final de cuentas, bueno, esta ponderación solamente se refiere de acomodar estos factores que voy a analizar de mayor importancia al de menor importancia y pues darles una valoración. La metodología sugiere, aunque no es limitativa, en el hecho de que la valoración para todos los factores que yo voy a evaluar me dé 1 o el 100%. Insisto, entonces si son 5, 7, 8 factores, la sumatoria de las ponderaciones de todos ellos, pues sugiere que me dé la unidad completa. Por eso es que la calificación o ponderación que encontramos aquí en esta columna, pues está en términos decimales y se supone que si lo sumamos los 4 factores, bueno, debe dar la calificación de 1. Lógicamente aquí a medida de que se van extendiendo los factores, pues también el prorrateo, la separación de los valores, pues va a ir siendo menor. Pero lo que se supone que al final voy a obtener son factores con un mayor peso, que son los que tendrán mayor evaluación o mayor calificación o mayor ponderación. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, los dos primeros, que entre estos dos factores que serían la mitad, prácticamente tenemos el 65% de la importancia del peso a considerar. Entonces, pues que sí son mucho más importantes que los otros dos, que resulta tienen menor ponderación. Este es el proceso, pues, o la idea de listar mis factores en orden de importancia o de relevancia. Luego voy a tener tantas columnas como posibilidades de ubicación estoy considerando. Aquí tenemos pues una ubicación A, ubicación B y ubicación C, que ya en un caso pues, un poco más real en la práctica, pues más bien tendría que mencionar aquí la ubicación en tal estado, en tal ciudad, aquí la ubicación de tal estado, tal ciudad, y lo mismo para la tercera. Bueno, en términos genéricos hablamos aquí nada más de ubicación A, B o C. El siguiente paso en la metodología es calificar cada una de las posibles ubicaciones del proyecto respecto del factor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a llenar de cada ubicación primero la columna de la izquierda. Igual aquí, la escala de calificación, pues aunque no es limitativa, se sugiere que vaya del 1 al 10 o del 0 al 10, porque bueno, pues es una escala más o menos común, estamos acostumbrados a manejar y también no nos hace que después trabajemos con números muy grandes o cantidades muy grandes. Podría ponerle aquí, no sé, calificaciones del 0 al 100, pero bueno, pues después se va a complicar más el tratamiento de los datos. Y la idea entonces de ir calificando será decir, bueno, esta ubicación en particular, la primera que voy a analizar, ¿qué tanto considero yo que cumple muy bien con el primer factor que es que estoy proponiendo? Y entonces, bueno, ya califico. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con la ubicación, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con todas las que tenga, y voy poniéndole su calificación respectiva, dependiendo de qué tanto considero que esta ubicación en particular cumple o se beneficia del factor que estoy considerando.
Después me voy con el segundo factor y vuelvo a calificar todas las ubicaciones, con el tercero, con el cuarto y así sucesivamente, hasta llenar toda mi lista de factores, bueno, de calificar el cumplimiento de los factores por cada ubicación. Luego llenamos entonces la columna de la derecha que dice puntuación respecto de cada localización que estoy analizando, y este sencillamente será el resultado de multiplicar la calificación que yo le puse por factor. Esto lo multiplico por la ponderación que tiene ese factor, de tal manera que ya estoy convirtiendo la calificación y la ponderación en puntos. Finalmente, bueno, pues ya teniendo todo las ponderaciones o las puntuaciones en todas las ubicaciones posibles, pues ya me voy a dedicar a sumar esta columna, que es el resultado que tenemos aquí abajo en negritas. De esta manera, bueno, les digo, ya convertí la cuestión subjetiva, que es la evaluación de los factores, en una cuestión numérica. Se entendería entonces que cuando ya obtengo esta evaluación numérica, realmente lo que estoy obteniendo es la combinación de qué tanto cumple cada ubicación con los factores que yo consideré importantes, e incluso también considera, bueno, qué tanto cumple con los factores más importantes y los menos importantes, que ya están de alguna manera tabulados. Y por lo tanto, del resultado de este procedimiento, aquella ubicación que obtenga la mayor puntuación posible, pues deberá considerarse como la alternativa adecuada, la alternativa, pues no sé si pudiéramos llamarle de óptima, pero sí la mejor que existe. De ahí, la segunda ubicación mejor calificada, pues sería así como que mi segunda alternativa, mi segunda posibilidad. Si por alguna circunstancia ya en la práctica, en la realidad, la mejor evaluada, pues no estuviera disponible. Pero sin embargo, pues lo que me dice el procedimiento es que siempre en condiciones de factibilidad tendría que procurar instalar mi proyecto en la ubicación que tuviera mayor calificación o más puntos acumulados. Como ven, el procedimiento es relativamente sencillo desde el punto de vista de la mecánica de la operación. Aquí la esencia realmente es encontrar o dilucidar cuáles son estos factores importantes que yo tengo que tomar en cuenta para mi proyecto. Insisto, los factores que le beneficien o que en un momento dado en realidad pudieran perjudicarlo, y entonces yo estaría buscando la opción contraria. Bueno, ¿hay alguna pregunta de la metodología de lo que vimos ahorita? No, profe. No, ¿verdad? Parece que no. Bueno, bien, pues miren, voy a aprovechar estos minutos que nos quedan, hacerles por ahí un par de comentarios. Sí, creo que ahorita sí ya estamos la mayoría del grupo conectado. Acabo de publicarles hace un momentito antes de iniciar la clase los condiciones, los requisitos para la primera entrega del avance en cuanto a su proyecto final. Entonces, ahorita se los publiqué de manera general para todo el grupo en el área pues de los avisos. Ahí, bueno, les hago la indicación de que esta primera entrega o este primer avance pues contendrá solamente tres puntos, todos relacionados al estudio de mercado, que es la definición de su producto, el eh, describir o identificar a la competencia directa y el poder hacer un estudio, una valoración de los precios de los productos de la competencia que ustedes hayan identificado, obviamente como competencia directa. ¿Sí? Aquí no les estoy pidiendo que identifiquen a la competencia indirecta. Bueno, también les menciono por ahí que la entrega pues, se va a hacer en un archivo, de preferencia en formato PDF. De este archivo, pues lógicamente la primera cuartilla, la primera parte, pues será una carátula
con algunos datos de identificación de su trabajo. Eso sí les voy a pedir que cada entrega, pues, me lo hagan con esta carátula. Lo que cambiará, lógicamente, pues será los temas que va a contener cada entrega. En general, los nombres de los integrantes de su equipo, el grupo y el proyecto o el tema a desarrollar, pues ese siempre va a ser el mismo. Nada más que hay que ir pues actualizando la carátula con cada entrega respecto del contenido, los temas que van a presentar. Esa también es, bueno, otra indicación. Y cada avance, cada entrega solamente tendrá que incluir los puntos que se les están solicitando para esa entrega en particular, ni los anteriores ni los posteriores. Es probable que por ahí en algún momento sí les vaya a decir, bueno, ahora sí, integren, no sé, todo lo del primer estudio, lo del estudio de mercado, y lo juntan en un solo documento y me lo envían todo junto. O todo lo del estudio técnico en un solo documento, pero salvo esas ocasiones en particular, cada avance solamente deberá contener los temas que les estoy mencionando, que se están sugiriendo ahí. Y el otro punto también importante, quiero comentarles, es que dado que el proyecto se va a desarrollar en equipo, pues entiendo, les digo que todos van a participar y a cooperar en primera para integrarlo y en segundo lugar, pues en leerlo, ¿no? En conocer qué es lo que están entregando. Por lo tanto, no tendría mucho caso que todo el equipo me mandara el mismo documento o el mismo avance. Y entonces, les voy a pedir que me indiquen por, por cada uno de los equipos formados quién sería el representante, eh, y de ese representante, entonces le abriría el espacio en la plataforma del Classroom como una tarea para que pueda enviar el, el documento, el avance, obviamente en representación de todo el equipo. Eh, Espero que estén ahorita todos los equipos reunidos. A ver, den un momentito. Esto de aquí. Ok, pues a ver, ojalá ahorita pudiéramos definir quiénes van a integrar. Del equipo uno, ¿quién quisiera hacer esas entregas de proyecto? Las entregaría yo, profe. Soy Bautista de Los Ángeles, Carla. Ok, gracias. Del equipo 2, ¿se acuerdan quiénes están en cada equipo? Yo, profe. Ok, ¿ustedes? López Velázquez. De acuerdo. Para el equipo 3, son los de la fábrica de grenetina. Yo, profesor. Ok, Sánchez y Rodríguez. Sánchez Rodríguez. Alejandro. Sí, profe. De acuerdo. Del equipo 5, que son los de la cervecera. Yo, profe, Alonso Bautista. Ajá, del equipo de la fábrica de jabón. Yo, profe, Juárez Sevilla. Juárez Sevilla. De acuerdo. Y la fábrica de piso cerámico. Villa Martínez Pedro. De acuerdo. Profe, yo también, Arreola López. Pero con uno nada más sería suficiente porque es el mismo trabajo. Está Sí, bien, profe. sí,
la idea es que digo, sea un representante por equipo nada más. Bueno, ahorita los compañeros que me dijeron, que me mencionaron, serían a quienes les aparecería como tarea el espacio en el Classroom para que puedan subir el documento. Pero entendiendo que, bueno, lo que ellos envíen, pues vale para todo el equipo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. No hasta ahorita. Perfecto. Bueno, bien, a partir del día, vuelvo a tocar clase, me parece que el día jueves, ¿no? Ya continuaríamos ahora con el tema de ingeniería básica, ya como parte del temario. Entonces, pues eso es lo que ya nos presentarían el primer equipo formado. Igual, ahorita también consideren que nuestra sesión, nuestra clase, pues dura más o menos 55 minutos, con los 5 que damos de tolerancia para que se conecten. Igual si realizan, supongo yo, una presentación, nos pueden compartir la pantalla, pues para hablar del tema. De todas maneras, bueno, yo esperaría que la exposición durara alrededor de unos 45 minutos y que nos quedaran unos minutos al final, pues para ver dudas o hacer algún comentario adicional o complementar, cualquier cosa que se requiriera. E incluso, pues probablemente también para pasar lista. El otro punto importante, antes de que se nos corte la llamada, ya ven que les había, bueno, no estoy seguro si les comenté el día jueves, nos dimos el jueves, no, probablemente no les dije. Hay pues una instrucción que está ahorita rondando en la escuela, en el sentido de que se están pidiendo que los grupos de quinto a noveno semestre regresen ya a clases presenciales a partir de la siguiente semana. Vaya, esto pues está todavía platicándose la mecánica. De todas maneras parece que por la cuestión de la sana distancia, se pediría que solamente la mitad de del grupo se presentara en cada clase. Lo cual, bueno, pues esto implicaría volver a reacomodar la logística del curso. Yo pues les estaría avisando el día jueves a ver qué vamos a hacer en este sentido, porque imagino yo que, bueno, pues si están hablando de que en general los grupos de quinto a noveno van a regresar, será para todas las materias teóricas o laboratorios. Y bueno, no sé aquí cómo se piensan organizar para que solamente vaya la mitad del grupo. A lo mejor igual van a ir todos, nada más que unos van a entrar a unas clases, otros van a entrar a otras, no sé. Pero bueno, eso ahorita parece ser que la indicación de la jefatura de carrera. Y entonces el día jueves, pues ya platicaríamos a ver cómo nos organizamos. Pero también, bueno, les hago el comentario ahorita porque pues el equipo que iniciaría con las presentaciones, que nos vemos por aquí el día jueves, pues ellos la realizarán así de manera virtual, ¿no? A distancia, todavía con todos nosotros reunidos. Y si efectivamente ya tuviéramos que ir a la escuela a tomar las clases, pues entonces los siguientes equipos les pediría que prepararan su presentación, pues digo, de acuerdo a cómo les vaya correspondiendo por día, pero ya nos veríamos en la escuela. Allá estando, bueno, en las instalaciones de la escuela, pues ya tendríamos un poquito más tiempo. Y sería importante nada más considerar o tomar en cuenta que pues el equipo que le tocara presentar ese día, de preferencia pues tendría que estar completo, ¿no? Independientemente de si son de los que les toca ir ese día o no, pues que pudieran estar ahí para apoyar al equipo. Pero bueno, digo, esto ya lo platicaremos el día jueves. Bien, pues por el día de hoy, creo que con esto terminaríamos nuestra sesión. Que tengan una buena semana y nos vemos el día jueves.
Gracias, Gracias, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, Sí. una duda.